Hay una Mishnah, hay una enseñanza de nuestros sabios en Pirkei Avos, en la ética de nuestros padres, sobre 3 asuntos el mundo se sostiene. El lenguaje es Toira Avoda Gmilos Hasadim, la Torá, la traducción literal de Abodá, ahora la vamos a ver, y buenas acciones. Torá es el estudio de Torá. Abodá la gente traduce como trabajo, como la honestidad del trabajo, pero en realidad no se refiere al trabajo, para nada. Abodá se refiere al rezo, específicamente. Abodá era todo lo que ocurría en el templo, con los Kohanim, los Leviim, y los sacrificios, y idas y vueltas, y limpiezas, etc. Eso es Abodá. Hoy en día no hay templo, hoy en día no hay Abodá, en ese sentido. La Abodá queda circunscrita al corazón. Avoda Shebelev. Y esa es la tefilá, ese es el rezo. Que de esto fue toda la clase pasada. Y el otro asunto que menciona la Mishnah, sobre lo cual se sostiene el mundo, es Gmilus Hasadim, actos de bondad. Que en estos incluyen un asunto, una gama muy amplia de cuestiones. La gente malinterpreta y piensa que Gmilus Hasadim, actos de bondad, la gente lo traduce como tzedakah, plata. Ponete, ahí estamos. Es verdad, es una mitzvah muy importante, inclusive en el Talmud Yerushalmi se lo conoce como la mitzvah. La mitzvah. Que todo se arregla con plata, ¿no? Pero hay que entender que Gmilus Hasadim incluye una amplia gama de cosas. Visitar enfermos es Gmilus Hasadim, enterrar muertos es Gmilus Hasadim, visitar dolientes es Gmilus Hasadim, ayudar en otros sentidos también Gmilus Hasadim, dar un consejo, está todo incluido dentro de la misma cuestión. Estos son los 3 pilares sobre los que se sostiene el mundo. En la clase pasada hablamos de la tefilá, que la tefilá es iskashus, es conexión con Dios, es encontrarse a sí mismo, es un momento para meditar. Mi idea hoy era hablar un poquito de la Torá. ¿Qué significa la Torá? ¿Qué es la Torá? Un poco en términos del mapa, de entender cómo está organizado, pero principalmente de entender qué es. Porque vos podés agarrar un mapa y leer el mapa de Argentina, bueno, las provincias acá, el del norte, el sur, este, el otro, pero para entender qué es realmente, y tenés que conocer un argentino, y tenés que estar adentro del país y ver cómo vive la gente. Si no, no conocés Argentina, no sabés lo que es, hasta que no estás realmente ahí. Y lo mismo ocurre con la Torá. Está muy bien, podemos hablar de la arquitectura de la Torá, cómo está organizada la Torá, perfecto. Pero entender qué es la Torá no alcanza con la arquitectura, es un detalle, es la punta de un iceberg nada más. No alcanza con el chat. No, ahora vamos a explicar. Para empezar la cuestión, nuestros sabios dicen en el Zohar, en la Kabbalah, en un ratito voy a explicar qué significa Kabbalah. Akadosh Baruch Hu istakel baraisa u bara alma. Dios miró la Torá, así está escrito, miró la Torá y creó el mundo. ¿Qué significa que miró la Torá y creó el mundo? La Torá es la herramienta a través de la cual Dios crea todo el universo, y quizás en términos más sencillos y más básicos, es el plano del mundo, en donde, idealmente por lo menos, acá los constructores sabrán lo que tienen que hacer, pero idealmente todo lo que está en el plano está en la construcción, al revés, todo lo que está en la construcción es porque está en el plano, sino, ¿de dónde salió? ¿Cómo es la cuestión? ¿Qué hiciste? ¿Por qué levantaste esta pared si no estaba en el plano? Entonces, lo mismo pasa con la Torá y el universo entero. Todo lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor, y no solamente todo en términos de que, bueno, hay un mundo con países y con mares y qué sé yo, qué sé cuánto. No. Todo se refiere a todo, inclusive nosotros, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones, nuestras vidas, absolutamente todo está en la Torá. Porque nosotros somos parte de este sistema de la creación, que estamos acá porque Dios nos creó y tenemos nuestro funcionamiento, etcétera, nuestras cosas. Todo eso existe porque está en el plano. Y si no estuviese en el plano, no estaría acá. ¿Se entiende? Esto es lo que es la Torá. Entonces, cuando uno se decide, bueno, voy a abrir algún sefer, algún libro y me voy a poner a estudiar, no es solamente las historias. Lo que la gente en general conoce son las historias de Abraham, Isaac y Jacob, qué fue y qué vino, y la historia de Purim, y la historia de Hanukkah, y la historia de este. Bueno, muchas historias, y algunas interesantes, que Abraham era un buen tipo, nadie lo duda, y qué sé yo, y ayudaba, ¿verdad? Hay que ayudar porque Abraham ayudaba, buenísimo, hay que hacer el bris porque Abraham se hacía el bris. Está perfecto eso, y eso es Torah también, pero no es todo. Es solamente una capa, por así decir, externa, y no es realmente lo que es la esencia de la cosa. ¿Qué es la esencia de la Torá? La esencia de la Torá es que Dios está en la Torá.
hay un lugar en el Talmud en donde, si bien nos está explicando qué es la Torá, pero nos da a entender, y la idea es desarrollar esto para poder entenderlo. El Talmud dice que la palabra anoiji es yo en hebreo, que es la primera palabra de los 10 mandamientos, en realidad no es una palabra en hebreo. No, sí, hoy en día, si abrís un diccionario y buscas anoiji, te va a decir yo, ani, lo mismo que yo. Pero en la teoría no es una palabra, no existe. ¿Qué significa anoiji? Anoiji son 4 palabras en arameo. Ana, nafshi, xavis y avis. Yo, dice Dios, yo a mí mismo me inscribí en la Torá. Vos me querés encontrar a mí, andá a estudiar Torá. Vos podés rezar y podés encontrarte a vos mismo, podés vincularte con Dios, pero la forma de revelar ese vínculo es Torá. Tengo que estudiar Torá. Ay, me vas a decir, yo abro las historias y me pongo a leer de Abraham, y la verdad que Dios no me vinculo con Dios. Bueno, porque hay muchas facetas en la Torá y muchas formas de estudiar la Torá. A saber, en general, que esto es lo que vos mencionabas antes, se dividen en 4 asuntos. Lo que se llama el pshat significa el significado simple de las cosas. Cuando dice que Dios habló como Moshe, es porque Dios habló como Moshe. ¿Cómo? ¿Cuándo? Y qué sé yo. Pero Dios habló como Moshe. Este es el pshat. Remes significan indicaciones, lecturas detrás de las palabras, entre las letras, ideas que no están escritas claramente, pero se indica a esas ideas. Por ejemplo, sumatoria de letras. Si vos sumás las letras de la palabra te da toda otra cosa. No está escrito eso. Es un remes, es una indicación. Si vos profundizás lo vas a encontrar y lo vas a ver. Eso es remes. Después está drush. Drush significan todas las alegorías, los ejemplos, el background de las historias, que también están basadas en cambios pequeños en letras, en palabras, en expresiones, a veces una palabra dada vuelta con otra, etc. Va enseñándote qué es lo que realmente estaba pasando. Para dar un ejemplo de la parashá pasada, se encuentran Jacob y Esaú, 2 hermanos que hace muchos años que no se veían, más de 20 años. Esaú lo odiaba a Jacob, estaba la duda de si lo seguía odiando o no. Odiar significa matarlo, así de sencillo. Entonces se encuentran, Jacob hizo toda una serie de artimañas para tratar de ver qué pasaba del otro lado, le mandó regalos, organizó su campamento, rezó, qué sé yo. Se encuentran, cuando se encuentran se abrazan. Y la Torá dice que Esaú, Vaishakeyu, así está escrito, lo besó a Jacob. Lo besó y después se va y lloraron juntos. ¡Ay, qué emocionante! Se encontraron los hermanos. Lo besó y lloraron. Pero si vos te fijas en la Torá propiamente dicha, en el texto, en el rollo, la palabra Vaishakeyu está escrito con un puntito, como si fuese un puntito de tinta, un puntito arriba de cada letra. Y esto no es algo común en la Torá, aparece 4 o 5 veces, pero no es que todas las palabras están escritas con puntitos arriba. No, las palabras están escritas normal. A veces aparecen letras grandes, a veces letras chicas. Vaishakeyu está con un puntito en cada letra. Esto ya lo mirás y te dice, no, ¿qué pasa acá? Algo está pasando. La Torá escrita no te dice más nada. Ya está, hay puntito. Porque así recibimos la tradición que se debe escribir esta palabra con puntitos. Viene el Midrash, que este es el drush que yo estoy explicando, y dice, no, ¿cuál es la historia con los puntitos? Entonces hay 2 versiones. Versión número 1, en realidad, cuando la palabra tiene puntitos, es porque es como si estuviese borrada. No está. Esaú no le dio un beso a Jacob. Esaú le mordió la oreja a Jacob. Le pegó un mordiscón. Entonces dice Vaishakeyu, dice que le dio una neshika, un beso. En realidad los puntitos demuestran que no le dio ningún beso. Lo mordió como diciéndole, ojito, porque pasaron 20 años, pero yo no me olvidé de nada. Y la verdad que todo bien, acá frente a tu esposa, mis esposas, los nenes, acá no pasa nada, pero no, no te quiero nada. Acá no voy a hacer nada, pero no te quiero nada. Eso es una versión. Y la otra versión es que sí, que lo besó realmente con todo su corazón, con todo su alma. Ay, entonces ¿por qué están los puntitos? Porque en realidad Esaú lo odiaba a Jacob. Y la regla es que Esaú lo odia a Jacob y eternamente lo va a odiar a Jacob. Pero en ese momento, tuvo un momento de inspiración, y lo vio a su hermano, le vio a las esposas, a los nenes, se emocionó y le dio un beso. Pero después, no me venga con historias, yo te odio. Por eso está la palabra con puntitos. Pero de vuelta, si vos solamente lees el texto,
Es una palabra con puntitos, no te dice nada. En el texto después de eso continúan situaciones de odio entre Esaú y Jacob. No, Isaac le propone a Jacob, déjame acompañarte. Jacob le dice, no, deja, todo bien, viste, como quien quiere zafar de la cosa. No te preocupes, estamos bien. Y le dice, mirá, yo tengo muchos chicos chiquitos y caminan lento. Isaac andaba con 400 hombres a caballo. Mi nene camina lento, vos dejá, andá, yo después te alcanzo. Como diciéndole, andá, yo después voy, no, nunca más. Entonces Isaac le dice, bueno, entonces déjame darte algunos hombres míos que te ayuden, te protejan el camino. No, por favor, no es necesario, nos queremos tanto. Dejá, ¿por qué me vas a hacer semejante favor? Pero de vuelta, como diciendo, no quiero saber nada con vos, no necesito nada de vos, está todo bien, quédate con lo tuyo, yo me quedo con lo mío, no te preocupes. Eso es lo que sigue. Y después se separan y van, chao, chao, hasta luego. Y no se vuelven a ver. Se vuelven a ver cuando entierran a Isaac, pero en la práctica no aparecen relatos de qué pasó cuando se volvieron a ver. Decime, tuya, las mitzvot surgen del Pshat, del Midrash. No, ahora explico. Vale la pregunta, pero ahora explico. Esto entonces yo expliqué Pshat, sentido literal, remes, indicaciones, drush y el último es el sod. El sod son los secretos, sod quiere decir secretos, razin de razin, secretos de secretos de secretos de la Torah. En general se refiere a los aspectos esotéricos de la Torah. Kabbalah, mística. La palabra Kabbalah lo que significa es tradición, recibimos algo, que lo que recibimos es la tradición de cómo Dios creó el universo, cuáles son los niveles que hay entre Dios y el universo, cuál es la relación de Dios con el universo. Bueno, esto es Kabbalah. Estas son las diferentes porciones a través de las cuales la persona estudia la Torah y debería poder encontrar a Dios a través del estudio de la Torah. Al respecto de esta pregunta sobre las mitzvot, la idea es que en realidad, y lo que pasa es que es complejo de comprender y me costaría encontrar un ejemplo, pero en realidad todos los aspectos del universo, todos, sin duda, tienen dos partes. Una parte que se llama Nigle, revelada, la vemos, la concreta, o inclusive estudias la Torah, y es la parte revelada. Inclusive estudias el Pshat, el sentido literal, y dice eso, estudias los Ramazim, hay libros de Ramazim, de indicaciones, libros de Midrashim, libros de Kabbalah. Está todo claro. Y después tenés lo que se llama el Nistar, lo oculto, que inclusive esto se ve en el ser humano. Vos tenés la cara de la persona con la cual se comunica y el cuerpo, y después tenés la neshome de la persona. E inclusive uno puede estar sonriendo, poniendo cara y lo está odiando al otro. Jacob Por eso tenés el Nigle y Nistar, tenés la parte revelada y la parte oculta. Con las mitzvot pasa lo mismo. Con todos los aspectos, con un pedazo de papel pasa lo mismo. Pero las mitzvot en general responden al Pshat. Es todo un conjunto, no se puede separar una cosa de la otra. Toma una, qué sé yo, no sé, una media rara, a ver. Todas las mitzvot tienen un aspecto práctico. Hay algunas que son muy claritas, por ejemplo, el Brit Milá. Sí, y Tfilin. Sí, la palabra Tfilin no aparece en toda la Torah, ni una vez. No la palabra, pero sí la acción. Las atarás como una señal en tu brazo. En el Shema está la acción. No dice ni qué atar, ni cómo atar, ni... Por supuesto. Después... Inclusive dicen tu mano, y va en el brazo, no va en la mano. Dice entre tus ojos, y no va acá los Tfilin van arriba. Bueno, son las diversas interpretaciones. No, es alhaja de Moshe Sinai. Son leyes que le fueron dichas a Moshe en el monte Sinai. Azoy, así son. Y nadie las discute. A nadie se le ocurre hacer un tefilín rosa. Nunca vimos un tefilín rosa. ¿Por qué? Pero no surge, a eso voy, no surge del Pshat. No, es que eso es parte de... Lo que te pregunto es eso, es decir, las mitzvot. Todas las cosas, es como una frase y lo que está detrás de la frase. Vos decís hola y de acuerdo a cómo sonreís, la situación, circunstancias, significa muchas cosas. Muchas cosas. Esto es lo mismo. Entonces, ¿vos saludaste o no saludaste? Sí, saludaste. Depende de la forma que lo estás interpretando, cuál fue el verdadero significado o el significado más profundo de lo que la persona quiso decir. No es que la mitzvah salga del pshat. No. Es todo un conjunto inseparable. Es todo un conjunto que no podés decir, bueno, me tomo esto y dejo aquello. No hay forma. No hay forma. Es como decir, bueno, está bien, yo no necesito ni cabeza ni corazón. El cuerpo va a funcionar sin la cabeza y sin el corazón.
Porque no me interesa. No es un cuerpo. Medio difícil. Inclusive, otro ejemplo que te puede sonar más sencillo, pero es obvio que no sé, bueno, deja, sacame las piernas. Funciona igual sin las piernas. Ok, la realidad, ¿es igual o no? No, no es igual. No estoy disminuyendo a una persona que no tiene, no malinterpreten por favor, no tiene nada que ver. Simplemente estoy diciendo, ¿es un cuerpo pleno o no? No, no es un cuerpo pleno. ¿Puede funcionar? Sí, puede funcionar, hay que darle todos los derechos humanos, bla, bla, bla. Pero no es un cuerpo pleno. Faltan las piernas. Lo mismo pasa con la Torá, no podés separar una cosa de la otra. Es falto. Es falto. No es pleno. No es pleno. Bueno, con esto entendemos por lo menos una forma, una parte de lo que es la arquitectura de la Torá. En sí, la Torá a su vez está dividida en lo que se llama la Torá escrita y la Torá oral. Torá escrita quiere decir el texto de los 24 libros del Tanaj, la Biblia, como lo llama la gente, eso es Torá escrita. Torá oral se refiere a todas las interpretaciones que a lo largo de todas las generaciones nuestros sabios fueron recibiendo como tradición. No es que se les ocurrió una u otra cosa, que es una clásica interpretación errónea. Nuestros sabios recibieron como tradición que la forma de entender tal o cual cosa en la Torá es así. Eso quiere decir que esto se lo dijo Dios a Moshe en el monte Sinai y Moshe lo transmitió en forma oral. Y se fue transmitiendo generación tras generación en forma oral. Después se escribió diferentes razones por qué se fue escribiendo o no se fue escribiendo. Pero sea como fuere, no deja de ser parte de la Torá oral. Inclusive, cualquiera que escriba un sefer, un libro hoy en día con una explicación determinada sobre algo, es parte de la Torá oral. Sea la ley, alajá, o sea drush, de explicaciones de qué pasó con las historias. No deja de ser parte de la Torá oral. La Torá escrita es limitada, específica, una cantidad específica de letras, en una forma determinada, no se puede agregar, no se puede quitar, tal y cual Dios la transmitió. Y la Torá oral es algo que va creciendo, no termina nunca. Y nuestros sabios dicen que en realidad todo asunto que le fue dicho, que dice, un estudiante en cualquier época de la historia, en realidad le fue dicho a Moshe en el monte Sinai. Lo que quiere decir esto es que nosotros tenemos klalim, reglas generales de cómo interpretar y cómo entender lo que dice la Torá. En base a esas reglas generales, las vamos aplicando y vamos sacando detalles y detalles de detalles, porque alguien me puede preguntar, hey, ¿cómo sabés que, por ejemplo, en Shabbat no se puede andar en auto? Si no había autos, si no había electricidad, en Shabbat no había nada de esto. La respuesta es más simple de lo que parece. Nosotros tenemos una serie de reglas generales sobre cómo eran los trabajos que no se pueden hacer en Shabbat. En base a esas reglas generales aplicamos esas reglas a las nuevas tecnologías y las nuevas ideas y te va a salir, claro, ¿se puede usar o no se puede usar? En el caso del auto es muy sencillo, mucho más de lo que parece. No se puede hacer fuego en llaves. Y el auto funciona con una combustión, que nafta, que diésel, es lo mismo. No se puede transportar, digamos. Esta es otra prohibición. Este es otro problema. El problema principal del auto es la explosión que hay en el medio, involucrada. Me vas a preguntar el auto eléctrico, ok, para electricidad y otros asuntos. No hay explosión, es otro tipo de coche. ¿No? Pero cada cuestión que va surgiendo, desde las más sencillas a las más complejas, tiene su explicación. ¿Bicicleta se puede usar? Bicicleta no se puede usar en llaves, pero por decreto rabínico. No. En la Torá hay dos tipos de preceptos, mitzvot. Mitzvot, que la Torá dice, hace tal cosa o no hagas tal cosa, y preceptos que se llaman rabínicos o decretos rabínicos. Una de las prohibiciones en Shabbat se llama makve patish, hay diferentes formas de entenderlo. Es arreglar un asunto y decir, aquí está, terminado. Por ejemplo, o inclusive arreglar un asunto que se rompió, una cosa que se rompió. Son similares. Si vos andás en bicicleta, puede ocurrir que se te salga la cadena, y si te sale la cadena y vos la arreglás, estás arreglando una cosa en llaves, estás terminándolo, no se puede. Entonces nuestros sabios prohibieron andar en bicicleta en llaves, no vaya a ser que cuando se te rompa la arregles, ¿entiendes? No vaya a ser que pase tal cosa, entonces no hagas tal otra. Y así hay decenas y decenas de prohibiciones en llaves, muchísimas. No hagas tal cosa, no vaya a hacer que pase tal otra. Y no solamente en llaves, es una
es una regla general en la Torá. Nuestros sabios hicieron un cerco alrededor de la Torá de manera tal que ni siquiera llegues a la situación en que tengas que transgredir una mitzvah. Ejemplo que no tiene nada que ver con llaves, para entender la idea: ¿hasta qué hora sí empieza toda la Torá oral? Tal modo, ¿hasta qué hora se puede decir el Shema de la noche? Hay una mitzvah de decir el Shema Israel, ¿sí? La plegaria, una vez a la mañana, una vez a la noche. ¿Hasta qué hora se puede decir a la noche? La ley es hasta el amanecer siguiente. Cuando llegó el amanecer siguiente ya es de día, ya es el otro, ya está, te perdiste la mitzvah de la noche, siguiente día. Nuestros sabios dicen lo podés decir hasta la medianoche nada más. ¿Cómo hasta la medianoche? Si la medianoche no es el día siguiente. Sí, pues sí. Bueno, la medianoche, digamos, alágica, no a las 12 de la noche, sí, tiene que ver con el amanecer. Los tiempos en la halajá, en la ley judía, se medían según el sol, porque no había relojes, no había nada por el estilo. Bueno, entonces el amanecer es cuando sale el primer rayito de sol del horizonte. ¿Y por qué se puede decir el Shema hasta la medianoche? Y porque si yo, así está escrito, si yo te doy mucho tiempo para decir el Shema, vos vas a volver del trabajo cansado, vas a comer algo, vas a decir voy a dormir un poquito y después digo el Shema, estoy muy cansado, y chao, te quedaste durmiendo, y se te pasó. Entonces yo te recorto el tiempo que vos tenés para decir el Shema, de manera tal que vos volvés a casa y decís, uy, se me acaba el tiempo, voy a decir el Shema y después hago el resto de las cosas. Entonces nuestros sabios hicieron ese cerco y prohibieron, digamos, te redujeron la cantidad de tiempo para decir el Shema, de manera tal que vos no llegues a la situación en la cual se te pasa el Shema. Tipo de estas cosas está lleno en la Torá, lleno de estas cosas. En la Torá oral. Lo que pasa es que la Torá oral sin la Torá escrita tampoco se puede separar. La Torá oral sin la Torá escrita es un invento de mandinga, como quien dice. ¿De dónde salió? ¿Por qué decís una cosa y no decís otra? Porque está basado en la Torá escrita. Ok. La Torá escrita sin la Torá oral es imposible de entender. Imposible. Y aquí, acabamos de hablar, la mitzvah de Tefilín no dice nada de la Torá escrita. Necesitas de la Torá oral para que te explique cómo es la mitzvah de la Torá. ¿Qué interpretación? ¿Sí? ¿Sí? Pero inclusive esto se ve, ni siquiera hay que ir tan lejos como la Torá. Inclusive esto se ve en la ley propiamente dicha, en la legislación, ¿sí? Que discuten los jueces y qué sé yo, qué sé cuánto, está sujeto a interpretación. ¿Y por qué? Bueno, mirá, está escrito así, se puede interpretar que en realidad así. Bueno. Y ahí tenés, el buen abogado es el que encuentra la voltereta para defender a su cliente. Dice, no, pero la ley dice, sí, está bien, la ley, pero si vos te fijas el texto... Acá no te permiten encontrar la voltereta. No digo la voltereta en forma negativa, lo digo, mirá, está escrito tal cosa, esto da lugar a tal otro. No, bueno, pero toda la restricción y el cerco que se formó es tan estricto que a veces, y es mi opinión personal, no te permite llegar a la esencia. Eso es, ok. Está bien, vale. Como te terminan en alguna medida alejando. Muy bien, gracias. Acá está la clave del siguiente paso de entender la Torá. Voy a decir lo mismo que dijiste vos, nada más que de otra manera. Pero es lo mismo. Es muy común, muy común, que la gente estudia estos asuntos que yo estoy mencionando, inclusive las historias de la Torá, las leyes de nuestros sabios, abrís el Shulchan Aruch, el código de la judía, estudiar las leyes y cumplís todas las leyes. Más del todo, sos un buen judío, haces todo lo que hay que hacer, no haces lo que no hay que hacer y haces lo que hay que hacer, está todo bien, está todo en orden, y seguís todas las leyes, y eso cuánto. Pero se vuelve como una cosa mecánica. Y es muy fácil, lamentablemente, olvidarse de Dios. Porque constantemente tenés que hacer algo. Ahora tengo que ponerme el tefilín, ahora tengo que rezar, ahora tengo que hacer una braja antes de comer, ahora tengo que... Y la persona va así constantemente, ahora tengo que hacer esto, o no haga lo otro, no, esto, no. Y se vuelve algo totalmente mecánico. Y totalmente, como decís vos, está tan armado el sistema que te olvidas de la esencia, de para qué estaba el sistema. Ay, qué sé yo, no tengo tiempo de pensar para qué estaba el sistema. Estoy ocupado porque tengo que hacer esto, hacer lo otro, pensar en esto. Dijiste una gran verdad. Es muy común, es muy común. Y en la ortodoxia. Acá es donde entra, sí, obvio, donde más se ve todavía. Donde más, claro que sí. Más se ve, más se ve. Claro que sí. Acá es donde entra lo que se llama la neshome de la neshome, el alma del alma, la esencia que vos lo llamás, de lo que es la Torá, que es Dios.
todo asunto que uno cumple, toda mitzvah que uno hace, toda historia que uno estudia en la Torá, de la más interesante a la más pava que puedes estudiar, vos tenés que encontrar a Dios en eso. Porque si vos no lo encontrás a Dios en eso, no entendiste. No entendiste. Yo no soy abogado, no soy juez, así que puede ser que lo que voy a decir es una enorme pavada. No lo sé. Pero simplemente para dar el ejemplo, se va a entender como ejemplo nomás, aunque esté mal legalmente. Hay tipos que roban y hay pruebas que robó y está claro y no hay duda si el tipo sale libre por los derechos humanos. ¿Me está cargando? ¿Cómo derechos humanos? De vuelta, yo no estoy... Puede ser que esté mal lo que estoy diciendo, no sé. Pero, ¿cómo derechos humanos? ¿Y dónde están los derechos de los otros humanos? Los que nos tenemos que comer a este tipo, que va a hacerlo de vuelta. Pero salió libre porque los beneficios de acá, los beneficios de allá, y la cosa prescribió, y no sé, yo no sé nada. ¿No? ¿Y ahora qué me decís? ¿Dónde está la justicia? No sé, quizás es tan armado este sistema que te olvidaste de la esencia. Este tipo lo está, entre comillas, y hay que ver cada caso, no son todos iguales, está molestando a la sociedad. Pero como el sistema está tan armado, este tipo tiene beneficios, sale, y entra y sale, y entra y sale. Y viven así. Te olvidaste de la esencia, no encontramos la esencia de la cosa. ¿Cuántos reyes en nuestro pueblo actuaban así? Seguro. O sea, hay baches en donde ni se lo menciona. Se los menciona y se los menciona para mal. Agarrar el Sefer Melachim, agarrar el libro de Reyes, es un desastre. Por eso hay partes en donde prácticamente como si no hubiera habido. Son desastres. La gran mayoría de los reyes fueron un desastre. Es decir, el que ejercía el poder acomodaba sus cosas tal como. Pero eso no es por la Torá, eso es por el ser humano. Por el ser humano, estamos de acuerdo. Somos y por todo posiblemente limitados. eran, ¿sabes qué? La jugaban de sumo sacerdote. Eran reyes y a su vez sumo sacerdote. No. Sí, Hubo un solo caso de un rey que quiso quemar incienso y suplantar al sumo sacerdote y no le fue bien. La gran mayoría fueron desastres. A lo que yo iba con todo esto es que obviamente hay niveles y niveles. Con un chico no te puedes poner a hablar de la esencia, no entiende nada el chico. Pero cuando uno empieza a crecer, uno tiene que saber que tiene que buscar esa esencia en la Torá. Está bien estudiarla, pero hay que buscarle siempre qué es lo que quiere Dios de mí, de esta historia. Dicho de otra manera, la Torá no es solamente un libro de historias, es un libro de enseñanzas. Y para cada nivel, en cada caso va a haber una enseñanza diferente. Y no son contradictorias. Me enseñaste una cosa que creciste. Antes te enseñé una cosa, y eso era bueno para la edad que tenías, la situación en la que te encontrabas. Ahora te enseñé otra cosa más profunda, diferente, porque esa es para la edad que tenés, para la situación en la cual te encontrás. Entonces, cuando uno dice voy a una clase de Torah, no hay que tomarlo solamente, las historias de la para allá. Uno tiene que saber, uno tiene que exigir cuál es la enseñanza que queda de este asunto. Y una enseñanza práctica, porque cuando uno habla en general, no hay enseñanza en general, uno tiene que hablar en particular. Cuando uno le exige a una persona, al andar a construir una casa, ¿cómo andar a construir una casa? Decime, ¿qué querés? Tiene que ser bien claro, porque si no yo voy a hacer una pared acá y vos después me vas a hacer un juicio que tiene una pared. Tiene que ser claro, no, en general una casa, sí, está bien, no hay casas en general, tiene que ser claro. Lo mismo pasa con las enseñanzas de la Torá, tienen que ser claras, específicas, que esté exigiendo esta enseñanza te lleva a estudiar más Torá, esta enseñanza te lleva a incrementar el mitzvot, esta enseñanza te lleva a ser mejor persona, y así sucesivamente. Uno tiene que ser capaz de extraer de la Torá esas enseñanzas, y esa es la esencia de la Torá, porque a través de esas enseñanzas la persona se acerca a Dios. Dicho de otra manera, el estudio de Torá es fundamental, y el estudio de Torá en particular de la esencia misma de la Torá, que es lo que se llama Hasidut, la filosofía hasídica, es fundamental para que cuando la persona cumple una mitzvah, cuando la persona estudia una cuestión en la Torá, la persona pueda llegar a la esencia de esa cosa, pueda llegar a Dios en esa cosa, y no quedarse solamente con lo superficial. Bueno, muchachos, todos a ponerse tefilín. Bueno, vamos todos a ponernos tefilín, listo, ¿qué hay que hacer? Hay que ponerse tefilín, no sé más nada. ¿Qué significa? ¿Qué lográs? ¿Qué sentido tiene? ¿Para qué sirve? Y así sucesivamente. Obviamente, todo tiene que ser puesto en contexto y en su lugar. Hay en Maíz, yo la conté alguna vez en la historia, con el tercer Rebbe de Chabad, la conté varias veces. Una mujer fue a quejarse al Rebbe. Estamos hablando del año 1830, 1840.
que su marido era una mala persona, un hipócrita, qué sé yo. ¿Qué hacía el marido? Pregunta Rebe, ¿qué pasa con tu marido? Cuando los nenes están dando vueltas por la casa, está con un libro en la mano, así, ya, está moviéndose, se estudia. Los nenes desaparecen de la casa, cierra el libro. Y ella lo ve, es mentiroso, es un hipócrita, bla, bla, bla. Entonces el Tzemach Tzedek, que el Rebbe le contestó, bueno, obviamente tu marido tiene que mejorar, no estoy diciendo que está muy bien, pero le da el ejemplo correcto a los chicos. Los chicos saben que hay que estudiar. ¿Por qué? Porque Tati, cada vez que lo ves, no sabe lo que es mi papá, está todo el día con un libro. El chico tiene que, él tiene que mejorar. No estoy dando un hechsher, una aprobación para ser hipócrita, mentiroso, no me malinterpreten, pero a lo que me refiero es, tiene que haber una enseñanza, tiene que haber algo claro que salga de la cuestión. Y en términos del estudio de la Torá, es importante entender que no es solamente historias, no es solamente, inclusive buenas midot, buenas cualidades, buenos comportamientos. Hay una esencia que está ahí, escondida, por así decir, en la Torá, y es el trabajo de la esencia de Dios, y es el trabajo de cada uno de nosotros buscar en la Torá esa esencia. Y a eso se refiere el estudio de la Torá. Obviamente la primera vez que leas un libro no lo vas a encontrar. Hay que leerlo una vez, otra vez, consultar, buscarle un libro que explique el libro que estás leyendo, y así sucesivamente, y es algo que no tiene fin. Porque al fin y al cabo la Torá es como la sabiduría de Dios. Así como Dios no tiene límite, la Torá tampoco tiene límite. Y todos los años leemos la misma para allá, y todos los años son las mismas historias, y la gente ya se las sabe de memoria, pero no son las mismas. No son las mismas historias. Y para aquella persona que sienta que la historia es la misma, es porque es una falla de la persona. Como yo no cambié, como yo no crecí, como yo soy el mismo, es la historia que me parece la misma. La vi el año pasado ya. Vos perdiste. O sea, está como la Torá está como yo me enfrento hacia la Torá y yo recibo lo que la Torá me dice. Si para mí la Torá siempre está diciendo lo mismo, es porque yo soy siempre el mismo. Y ahí estamos mal. Porque se espera de la persona que todos los días crezca un poquito más, que sea un poquito mejor, que avance un poquito más, que sea un poquito más inteligente, que profundice un poco más en algún asunto en su vida. Entonces, si vos lees la misma historia y siempre la misma, la historia no es la misma. Sos vos que sos el mismo. Y no estás entendiendo la historia. Y no estás llegando a esa esencia. Simplemente como para cerrar la idea, aún así, los cercos sirven para no alejarse de esa esencia. El problema es cuando vos te quedás solamente con el cerco. Ahí está el problema, que es lo que hace muchísima gente. Se queda con lo superficial, en el cerco llamando se puede hacer esta cosa, bueno, otra cosa, ya está. ¿No entendés por qué no se puede hacer eso? Es para que vos te sientes en la mesa de tu casa, apagues la tele y disfrutes de una cena con tus hijos, tu esposa, tus hijos, lo que sea, donde se hable de cosas de Shabbat, no de... ¿Viste el fútbol hoy salió, jugaba Pepe contra Juan? Hoy no hablamos de esto. Pero dale, ¿dónde está escrito que en Shabbat no se habla de esto? Bueno, nuestros sabios lo aprenden de un versículo, verdad, no se habla de cosas mundanas en Shabbat. No me hinches más. Déjame tranquilo. No entendiste. No es déjame tranquilo. Es gracias que me pusiste el enfoque apropiado para que yo pueda encontrar realmente el espíritu de Shabbat. Si no, se me pierde. Al final Shabbat es un día más. Ok, hoy no trabajo, no voy al trabajo. Es un día más. Es como, es un ejemplo conocido también, es como los arbolitos cuando empiezan a crecer torcidos, les pones una guía y el arbolito crece derecho y salen buenas frutas y qué sé yo, qué sé cuánto. Lo mismo ocurre con los cercos de la Torá, con las mitzvot en general. En Shabbat se ve porque hay montones de prohibiciones, pero en general pasa con todas las cosas en la Torá. Son para que la persona siempre esté orientada en el espíritu correcto, en el lugar correcto, en el enfoque correcto, en la forma de entender correcta de la mitzvah que está haciendo. Si no se le pierde. Es como que el arbolito se queja y dice, pues yo quería crecer torcido, ¿no? Pero se te van a comer las hormigas, no van a crecer frutos, no sé, yo del arbolito tampoco sé nada, pero está claro que tiene que crecer derecho. Una pregunta vinculada a esto. ¿No? ¿Se cuestionan todos estos cercos? ¿Están en entre los hasidim o entre digamos, los ortodoxos? ¿Hay algunos de estas cuestiones que se están empezando a poner y decir, bueno, esto habría que correrlo, dejarlo, hacerlo de otra forma? O sea, ¿hay una evolución de esto? En el mundo ortodoxo, no. Pero te explico por qué. No, es muy simple. Sí, quedaron con la foto.
No. La película no existe. No. Todo lo contrario, estoy diciendo que hay una esencia detrás de eso. Sí, pero en Todo lo general la contrario. ortodoxia se queda con la foto, ¿viste? Es No. la foto y es no. ¿Sabés qué pasa? Hay, no sé cómo es con la ley, pero en la Torá vos tenés, hablando así de leyes, vos tenés las leyes y tenés la fuente de donde salen esas leyes y tenés el método a través del cual se interpretó de la fuente esa ley. Y ese método tiene un montón de reglas y un montón de, digamos, leyes también, serían como metaleyes, las leyes que hacen las leyes, que van protegiendo a la ley de manera tal que no cambie por las circunstancias. Porque no necesariamente tiene que cambiar. Te doy un ejemplo. Halab Israel, leche de Israel. ¿Qué significa leche de Israel? La leche de la vaca, que la vaca es judía, ¿no? En la historia. La historia es muy simple. Cuando se ordeña una vaca, desde el momento que o una oveja, no sé, se refiere a leche de animales kasher, cuando se ordeña la vaca es la más fácil. Cuando se ordeña la vaca, desde el momento de ordeña hasta el momento de envasado, tiene que haber sido supervisado por un yehudí. ¿Qué quiere decir supervisado por un yehudí? Que hubo alguien ahí mirando. No hay ninguna cosa rara, ¿sí? Mirando que no se mezcle esa leche con leche de algún otro animal que no es kasher. De manera tal que esa leche no sería kasher. Bien, eso es Halab Israel. El Talmud explica que nuestros sabios decretaron esto hace muchos años, ponele 2000 años atrás, porque la práctica era mezclarla con leche de otros animales. Eso es lo normal. Entonces vos me vas a preguntar, y es una pregunta que está discutida, ¿sí? Hay una respuesta rabínica famosa de Moshe Feinstein, un rabino fallecido ya en el 80 y pico, en 1986, 87, sobre este tema específico. ¿Quién va a mezclar leche de chancho con la leche de vaca? Vos vas a un tambo y todo el tambo está armado para la ubre de la vaca. Y a nadie se le va a ocurrir poner un caballo en el tambo de la vaca. No funciona, no sirve, perdés plata. Nadie hace esto. Leche de vaca, eso es lo que tiene todo el mundo. Entonces no necesitamos más que esté supervisado Halab Israel, que sea la leche Israel. Y esto le preguntaron a Moshe Feinstein. Él respondió así, a ver si se entiende la respuesta. No literal, pero este es lo que él dijo. Él respondió así. Él está hablando de Estados Unidos, él vivía en Estados Unidos, en New York. En Argentina, imagino que será similar, pero se va a entender. En Estados Unidos dice, el Estado, o sea, el país, impone leyes muy duras, las hace cumplir, y si te encuentra a contramano, te impone multas muy altas, que nadie se anima, digamos, a hacer lío. Entonces acá podemos asumir que la leche es leche de vaca, porque está prohibido mezclar, el país te prohíbe mezclarlo con otra cosa, por las proteínas, por qué sé yo, qué sé cuánto. Nadie lo va a hacer y nadie se va a animar a andar haciéndolo porque va a terminar comiéndose la multa del país, multimillonaria y bla bla bla. Podemos asumir que la leche está bien, es kosher, podemos asumir, pero yo no tomaría ni le daría a los chicos de la yeshiva para tomar. Así contestó Moshe Feinstein. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir esa respuesta? La respuesta quiere decir, cuando a un rabino le hacen una pregunta, el rabino tiene que saber de dónde viene la pregunta y qué clase de respuesta dar para el lugar de donde viene. Si una persona me pregunta, una persona que no cumple prácticamente nada de kashrus, me pregunta, ¿está bien comprar la leche de la Serenísima? Probablemente la respuesta correcta sea sí. Porque está bien, no te preocupes. Para una persona que come kosher y cumple, qué sé yo, ¿está bien comprar leche serenísima? No. ¡Ey! Al que pasó recién en la fila, yo lo escuché, le dijiste que sí, me dijiste que no. Bueno, porque la pregunta viene de otro lado. Es otra forma, otro nivel. Se espera de vos otra cosa. Y lo mismo, esto no es una cosa rara, ¿sí? Lo mismo pasa, lo cumplan o no, no importa, pero de una persona pública, por ejemplo un político, se espera un determinado comportamiento. Porque el tipo público lo que dice, o la tipa, no importa, lo que dice se lo escucha todo el mundo, lo sabe todo el mundo, lo ve todo el mundo, comportarte de una manera, llamémoslo, ¿qué quiere decir? No importa, moral, ética, porque todo el mundo te está mirando. Entonces se exige por la posición de esa persona un comportamiento determinado. Ahora un muchacho que anda acá a la vuelta, ¿qué le importa? Anda en cuero acá a la vuelta. Ahora no vas a ver ningún político dando vueltas en cuero. ¿Y por qué no? Y porque no, bueno, no digo en la playa, en la calle. No.
no corresponde para la posición de la persona, aunque no tenga nada de malo. Lo mismo pasa en muchísimas alajot de la Torah, muchísimas leyes. Entonces, al respecto de esta cuestión de Halab Israel, de la leche judía, está escrito, y es parte de estas metaleyes, que una ley que impuso un juzgado solamente puede ser revocada por un juzgado mayor o más importante. No puede ser... O sea, imposible. No puede ser... Por ahora sí. No puede ser revocada por un juzgado menor. ¿Qué pasa con los tambos ortodoxos? Pero escucha, es muy sencillo. Si la Corte Suprema de Justicia ¿cómo se llama? De la Nación dice, este tipo es culpable y tiene que pagar 1.000 pesos, no puede venir la Corte, a ver, alguna chica, ¿cómo se llaman? No sé. La provincia. La Corte de la provincia y decir, que no pague. Casi en este país puede hacer eso. Bueno, no me hago cargo. ¿Qué pasa en los tambos ortodoxos, en los tambos de kibutzim ortodoxos? Sí. ¿Ordeñan las vacas en Shabbat? Sí, hay una ley que es la ley bíblica. ¿Ya ves hoy está? No, hay una ley bíblica que se llama Tzar Baalei Haim. Está prohibido por la Torah causarle sufrimiento a los animales. Entonces, La vaca, una vaca lechera particularmente, sí, si no la ordeñás, se puede enfermar, ¿Lo hace Yodim o lo hace un Goim? la activa el Goy una máquina. Pero el problema con el Goy es que deja de ser Halab Israel, tenés que cayerizar las cosas. Es un lío terrible. Es un lío terrible. ¿Cómo se puede ordeñar a mano. Se puede. Se tira al piso la leche, no se puede utilizar esa leche. No se puede utilizar. No, porque ahí estás ordeñando para ganar plata o para tener un beneficio, para tomarte la leche. Eso no se puede. ¿Cómo se puede donar? No, porque la donación al fin y al cabo es un beneficio. Tanto para vos o para el otro. No se puede. No se puede. Así que, como para ir cerrando la idea, es fundamental. Bueno, esto es la cuestión con los cercos, para cerrar la idea esto de los cercos. Es fundamental entender, hay leyes, y hay leyes que son dependientes directamente de una situación. Terminada la situación, se acabó la ley. Y hay leyes que no son dependientes de la situación, que el juzgado las decretó, y una vez que las decretó ese juzgado, a menos que venga un juzgado mayor para revocarlas, no se puede revocar. No hay tutía. Ahora, de vuelta, para cada ley tenés que encontrarle por qué fue dicha, para qué fue dicha, y qué puedo obtener yo de bueno en mi vida de esa ley. ¿Qué sale de bueno para mí? En el caso de llaves, bueno, encontrate con tu esposa y charlar. Y a veces ni se le ocurre, ¿sí? Ni se le ocurre. Sentate con tus hijos, conversar, qué hiciste en la escuela, etcétera, etcétera. Que a veces no hay tiempo durante la semana. Y es lógico, bueno, Dios te regaló un día para que vos hagas eso. Para que vos te dediques a encontrar quiénes son las personas de tu familia. ¿Qué hacen? ¿Qué piensan? ¿Por qué no tenés tele? ¿Por qué no importa el diario? ¿No importa la computadora? No importa nada. Entonces, ¿qué vas a hacer? Bueno, sentate, conversar, jugar, charlar, estudiar. Estudiar cosas que en otros momentos de la semana no puedes estudiar. Este es en el ejemplo, digamos, de llaves. Pero volviendo en general en la Torá, es fundamental entender el estudio y la observancia de cada mitzvah tiene que estar orientada a encontrar a Dios en esa cosa que uno está haciendo. No hacerlo mecánicamente. Obviamente tiene valor, aunque no lo entienda y aunque no lo haga mecánico, pero no es lo mismo. No es lo mismo, obviamente, como no es lo mismo una persona que tiene hayus y ganas en lo que está haciendo y una persona que lo hace como si estuviese muerto. Lo hace, pero ya está cansado, hace igual. ¿Preguntas, dudas? O sea, la dicotomía entre la ritual y ser temeroso de Dios tiene que darse en conjunto. Sí, totalmente. A eso voy. Vos hablas del cerco, se dice lo ritual. Pero hay mucha gente que, lamentablemente, atiende. Se queda con el ritual y pierde la esencia. La esencia que totalmente. Es ser temeroso de Dios. Totalmente. Totalmente. Y la forma de no perder esa esencia es estudiando Torah. Es estudiando los asuntos, entendiéndolos, entendiendo el espíritu del asunto. Eso te permite tener ganas, tener entusiasmo en lo que estás haciendo. Si no, no lo vas a tener.
Y el problema de no tener entusiasmo es cuánto va a durar eso. ¿Cuánto tiempo podés exigirle a un tipo que haga algo que no tiene ganas de hacer? Lo va a hacer una vez, 2 veces, 3, 4, se va a hacer, chao. Me cansé. Es lógico. Es lógico. Y más aún cuando uno llega al estudio de Hasidus, de la parte más profunda de la Torah, pasa a tener otra dimensión, otro sentimiento, otra idea. Es como un tipo que le pones, es un ejemplo que ya mencioné también alguna vez, le decís, bueno, vos ponés ladrillos acá, y empezás a poner, el tipo pone una fila, 2 filas, está re podrido ya de poner ladrillos. ¿Y qué estoy haciendo? Vos ponés ladrillos. Bueno, la verdad que no tiene jallo, tiene ganas. Sí, pero si vos le decís, estás construyendo el palacio del rey, y esta es la pared del pasillo a través del cual el rey va a pasar todos los días, el tipo lo va a hacer. Pero el ejemplo no es válido. Generar un objetivo. Claro, Pero y eso le va a dar entusiasmo lo que está haciendo. El rey va a pasar por mi pared y se va a sentar en la silla que yo hice. Pero el tema de los ladrillos tiene una motivación económica. Es distinto. Sí y no, ¿sabes por qué? Porque por cada mitzvah que haces, ganás una recompensa. No económica, No, Dios te da bendición igual, todo lo que quieras. Pero en el mundo por venir, Dios te va a pagar. No. Vos pones ladrillos, yo te voy a pagar el sueldo. No, el ejemplo que diste de pongo el ladrillo no sé por qué lo pongo. Realmente el que lo pone y no sabe por qué lo pone, lo hace por una cuestión económica. Inmediata. Llevando, los Yehudim somos ma'aminim ble ma'aminim, somos creyentes, hijos de creyentes. No necesita ser inmediato el pago. Yo creo que hay un mundo por venir y Dios me va a pagar en el mundo por venir por poner estos ladrillos. Entonces, más aún, cuanto más ladrillos pongan, más te van a pagar. Entonces, dentro de todo, bueno, poner ladrillos. Pero que me gusta y tengo entusiasmo en poner ladrillos, no, de ninguna manera. Vos estudiás, ¿para qué sirve el ladrillo? Estás haciendo una morada para Dios, una casa para Dios, un palacio, etcétera, etcétera. Tiene otro gusto. Y ya inclusive no importa la paga. No importa, se paga, no paga. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay? De hecho, en la historia, es un mayor, es un ejemplo de un rey. Que el rey quería probar, ¿sí? Un punto. Ahora vamos a ver cuál era el punto y con esto terminamos. El rey fue al campo y vio a un tipo que estaba cosechando con la hoz, ¿no? Estaba ahí cosechando trigo, cosechaba, el tipo cosechaba. Y al rey le pareció muy interesante los movimientos que el tipo hacía, así, qué sé yo. Entonces le dijo al tipo, bueno, mire, vamos a hacer una cosa. ¿Cuánto ganás por cosechar trigo? El tipo dijo, no sé, 1.000 pesos. Bueno, venía al castillo, yo te voy a pagar 10.000 pesos, o sea, mucho más de lo que vos haces. Y quiero que estés parado frente a mí, cosechando. El tipo ¿y qué es lo que cosecho? Vos venís a hacer los movimientos, no hay trigo. Parate en la corte real y hacer los movimientos. Y te voy a pagar muy bien. El tipo al comienzo dijo, ok, no hay que hacer nada. Y voy a ganar una fortuna. El tipo fue al palacio y agarró la hoz. Y el rey dijo, adelante. Y el tipo empezó a hacer los movimientos, sí, cosechar. Y estuvo un rato haciendo así. Y no hacía nada, ¿sí? Porque no había trigo, no hacía nada. Y le dijo al rey, no puedo hacer esto. No estoy haciendo nada. El rey le dijo, pero no importa, yo te voy a pagar muy bien, seguí. El tipo dijo, no hago nada con esto, no puedo, no necesito el pago. Voy al campo, gano menos, pero estoy haciendo algo por lo menos, estoy logrando algo. Lo mismo pasa exactamente igual con la observancia de Torah y Mitzvot. Si vos haces una mitzvah, porque vos sabés que vas a tener un pago, inclusive un pago muy bueno y muy alto, pero simplemente una mitzvah y no tiene ningún otro sentido que el pago que vas a recibir, no estás haciendo nada. Hiciste una mitzvah y vas a recibir el pago, pero carece de hayus, de energía, de ganas, es como el tipo que está haciendo así con la hoz, que le van a pagar muy bien, pero no hace nada. Ahora, la misma mitzvah, si yo te digo, estás construyendo una casa para el rey, lo que estás haciendo es refinar el mundo, estás trayendo a Dios a la tierra, estás revelándolo a Dios, no sé, diferentes ideas y pensamientos que uno puede pensar. Oye, te estás haciendo algo y te sentís bien, estás contento con lo que haces. Ay, me vas a pagar, ¿qué? Un día me vas a pagar, qué sé yo. No importa, no estamos hablando ahora de esto. Estamos hablando de lograr algo en la vida, estoy acá para algo. ¿Para qué estás acá? Para traer a Dios a la tierra, para revelar la presencia de Dios, para que venga Mashiach. Para eso estoy yo acá, ¿ok? ¿Estás haciendo algo? Y es el mismo movimiento. Uno está haciendo algo, el otro no está haciendo nada. Por eso es fundamental, no alcanza solamente con lo ritual, las cosas se hacen así, está bien, las cosas se hacen así, y las vamos a hacer así también, ningún problema. Pero explícame algo para que tenga
ganas, Ishmak. Y eso es la abodá. Lo disfruto. Ahí disfruto. entraría dentro del término de abodá. La abodá es el rezo. Igual hay un trabajo interno. A eso voy. Porque Hay en trabajo definitiva él interno. no se siente, es decir, está haciendo algo por otro, digamos, cosechando. En definitiva está haciendo una mitzvah de... Está haciéndolo para él. Para él. Para ganar la plata él o ganar el mundo por venir él. Totalmente, totalmente. Así que, no, preguntas, dudas. Hay que ir a estudiar Torá y hay que profundizar. Ahí es donde uno realmente va a encontrar la esencia del judaísmo, qué significa, para qué está, y a partir de eso va a encontrar su propia esencia. ¿Para qué estoy yo acá? ¿Qué significo? ¿Qué quiere decir que tengo una familia? ¿Qué quiere decir que tengo que educar a mi familia? Y así sucesivamente.